guys, nandito na kami sa Castel Devils. Yun. Ayun ang Castillo Castle. Pupuntahan namin yan. So many students. Ayan, nandito kami sa harap ng Castillo. Papasok kami mamaya-maya dyan, guys. Ayan. Dito na kami. Yan ang aking mga estudyante. Ayan. Тогда я у нее уточню, что не подразумевает. Я еще какие-то такие вот баклажановые типа бифочек. Вот, да. The blogger from the Philippines is here. Say hi. Say hi. To the hola 6,000 followers. Hola. Hola. Hello guys. Yan mga estudyante. Student. Castellano. Castellano. Ayan. Ayan guys, nasa loob na kami ng pinaka-gate pa lang ng Castillo. Que es todo de tiendas de diseño, de diseñadores. Y ese es un muy buen lugar. Vale, pero al revés. Al revés. Yo le digo, vamos un día a Barcelona para ir al Borne a tomar un café. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Por qué no? Ito pala guys ang Castillo Castle. Ano talaga yung magpapabook talaga pagka pupunta dito. Ayan, Ayuntamiento de Castel Devils. Wow, de Castel. Hey, your new haircut is very nice. What is that? Castillo na siya guys, lumang-luma na pero parang gagawin siya. Marta, hai trobat un altre lavabo? Porta'm gent. Sai que escriuré? Escriuré un altre. Hola. Hola. Es muy bonita. Bonito. Say hola. Say hola. Hola. Ayun. Guys, this is my classmate in Castellano or Spanish class. So, you wait on my YouTube. I upload this video on YouTube. Much more followers. This is good.
Parang sa ano. Yan, nakakit na kami sa taas. Castellano. Oh. Es alto. Ang taas, guys. Yeah. Wow. 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 ¿Este es Barcelona? Yo creo que detrás de esto. Yan. Dito na kami sa taas ng Castillo. Tibidabo. But este es la casa de Castelldefels. ¿Dónde está Castelldefels? Este de aquí. Estadio Olímpico. Olympic Barcelona. Montjuic. Montjuic es eso de allí. Oh. ¿Eso es el Vela? ¿Eso que se ve o no? Ay, sí, San Cugat. Sagrada Familia. Ganda. Wow, ganda. Yan yung labas, guys. Dito kami sa loob. Yan. Ganda. Ladrones del mar atacando naves y pueblos de la costa. En Egipto, en la época de los faraones, en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, los piratas atacaban solo por su propio beneficio. Pero a partir del siglo XIV, la piratería se extiende de forma generalizada. ¿Cómo llegaron a dominar todo el mar? Para entenderlo, situémonos en los siglos XV y XVI. En el Mediterráneo y en Europa había un frágil y complejo equilibrio de poder. Antes, la corona de Aragón había controlado las islas occidentales, pero a partir del siglo XVI era el imperio de los Austrias quien rivalizaba por el poder con el resto de las potencias europeas. Mientras tanto, el Imperio Otomano avanzaba con fuerza desde Oriente. En esta situación de enfrentamientos constantes, los piratas se convirtieron en una herramienta de control de las rutas marítimas. Los estados comenzaron a contratarlos para que actuasen a su servicio.
otorgaban las denominadas patentes de corso, que autorizaban a los corsarios a capturar y saquear barcos enemigos. Francia, la Corona de Aragón, el Ducado de Génova, todos los estados tuvieron corsarios bajo sus órdenes. Era una manera de debilitar al enemigo sin tener que congregar grandes volúmenes de ejército. Los más temidos fueron los piratas berberiscos, corsarios del Imperio Otomano, que fueron clave en el gran dominio de este imperio sobre todo el Mediterráneo. Los enfrentamientos entre los reinos cristianos por la supremacía en Europa se prolongaron durante más de 60 años y permitieron que el Imperio Otomano avanzase hacia el norte y hacia el sur. Las luchas entre los grandes ejércitos se concentraban en el Mediterráneo oriental, pero los corsarios eran una herramienta demoledora al servicio del Imperio Otomano. Tenían totalmente atemorizadas y debilitadas a las islas y las costas del Mediterráneo occidental, el sur y el levante de la península ibérica, el archipiélago balear, Sicilia, el sur de la península itálica. Corsarios feroces, despiadados, sin miedo a la muerte. Acostumbrados a vivir y matar sobre la cubierta de un barco a cambio de una pequeña parte del botín arrebatado. Después de asolar las costas de Europa, regresaban a la costa berberisca, a la seguridad de los puertos del norte de África. Allí eran capaces de resistir cualquier ataque de las flotas europeas. Y allí esperaban nuevas oportunidades para fustigar, en nombre del Imperio Otomano, a sus enemigos cristianos, atacando cualquier punto del sur de Europa.